Partos distóxicos en ganado bovino. Las estrategias del manejo reproductivo son muy importantes, ya que si en el parto se presenta un parto distóxico, las probabilidades que el ternero nazca muerto o muera en las primeras 12 horas de vida es 13 veces más comparado con un ternero que nazca normal sin ninguna complicación en el parto. Si el ternero logra sobrevivir las primeras 12 horas, tiene 2 veces más probabilidades de enfermarse y tiene 5 veces más la probabilidad de morir en los primeros 45 días de vida posterior al nacimiento. Hay que recordar que el éxito en los partos es un indicador vital para las explotaciones ganaderas, ya sea lecheras, cárnicas o doble propósito. Al momento de elegir un macho para reproductor, bien sea monta natural o inseminación artificial, hay que tener en cuenta el tamaño de los ejemplares, buscando siempre que nos brinden una facilidad al parto y así mitigar al máximo problemas al momento del nacimiento de las crías.